Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecido por la presencia tanto en directo como online de todos los asistentes a la jornada del IEB de Real Estate, que ya comienza a ser una tradición, las 3 ediciones que sabéis realizamos normalmente con antelación al inicio del programa del sector inmobiliario que se hace en la casa. Y tiene doble objetivo, un objetivo lógicamente dar a conocer y promocionar el programa, y otro, por supuesto, y quizás diría yo más importante, traer profesionales de primer nivel para poder compartir tendencias y ver el estado de un sector tan importante como el inmobiliario. En esta ocasión, afortunado, lamentablemente, el primer objetivo no lo está, porque digo afortunado o lamentablemente, tenemos ya el cupo cubierto del curso de Real Estate del IEB con una enorme participación e interés en el mercado, y ya está. Tenemos abierta la lista de espera para la convocatoria que haremos en septiembre, pero sin duda lo que queríamos era abrir y tener hoy la charla donde básicamente uno de los objetivos también dentro del curso es el networking, ¿no? Y en ese networking pues queremos contar, y así lo hacemos tanto en el panel de ponentes como en el panel de profesores, y normalmente suelen coincidir y vamos incorporando profesionales de primer nivel en ambos ámbitos, en el panel de profesores y en el panel de la charla, representantes del sector inmobiliario de distintos ámbitos, y en esta ocasión así ha sido. Enseguida vamos a hacer la presentación de todos ellos, pero tenemos profesionales del mundo de la consultoría, algún legendario del mundo RICS en España, de los fondos de inversión, de distintos sectores, por tanto, y además justamente con una experiencia directa en mercado que yo creo añade un valor muy significativo. Como ha venido ocurriendo en las anteriores convocatorias, vamos a repasar las grandes tendencias y, como titulaba la sesión, las oportunidades que se abren en un momento clave donde hay un cambio en el entorno económico normal tras el proceso de recuperación, en esta fase de recuperación que todavía nos encontramos después del impacto de la pandemia, y que da lugar lógicamente a cambios. Sectores inmobiliarios, subsectores se están reinventando, hay un reposicionamiento, y lógicamente veíamos con interés el repasar y el ver justamente cuáles son las tendencias. Si os parece, voy a hacer la presentación de los profesionales que hoy nos acompañan. Tenemos a Evan Lester, pues yo decía, uno de los pioneros o miembros de RICS en España. Si hay un referente profesional en el mundo de la valoración es Evan, que quiero agradecer un montón la participación. Habéis visto que casi sin permiso, y perdonadme, me he quitado la mascarilla. Haremos esto, cuando vayamos a intervenir, para poder hacerlo con mayor fluidez, pues dejaremos que el ponente se quite la mascarilla. Evan, como digo, trabaja durante muchos años en JLL, he tenido el placer y el privilegio de compartir con él tanto como cliente como luego compañero de trabajo, y la verdad que es un gusto y un honor el tenerlo hoy en el panel de ponentes. Enrique Martín, director de Living en JLL, amigo y profesional de primer nivel en el sector bancario, en el sector inmobiliario, durante muchos años, y ahora en primera línea de batalla en operaciones tremendamente interesantes que, desde el punto de vista del asesoramiento y la consultoría, pues seguramente esta tarde va a compartir con nosotros. Andrés Benito, también tuve la oportunidad de coincidir con él en Sareb. Actualmente él es Managing Director de Admara Capital y consejero de la finca Global Assets, también con una experiencia aparte de lo que hemos podido pasar en Sareb, que siempre acaba siendo un episodio interesante en la vida profesional que hemos tenido, pues lógicamente con la experiencia actualmente en un sector muy especial, un residencial de lujo, en la parte de oficinas, que es lo que se hace desde la sociedad que él dirige. Walter de Luna, pues CEO de Sareb y CEO actual de Ibero Capital, también privilegio y un honor el haber coincidido con él y seguir haciéndolo en el ámbito profesional y académico, pues dentro del mundo de lo que es el direct lending, y habéis visto recientemente pues lo que está creciendo el sector en un contexto de cambios de tipos de interés. La financiación alternativa, sin duda, está siendo uno de los puntales, y determinados segmentos del inmobiliario, pues hoy por hoy miran con anhelo ese tipo de financiación, y por tanto veía tremendamente interesante que Walter volviera a estar con nosotros esta tarde. Y luego Gustavo Martínez Zamora, también agradecerle un montón la disponibilidad que ha tenido. Queríamos tener profesionales del mundo de fondos, y bueno, Gustavo trabaja en transacciones de Patricia Asset Management. Él nos va a hablar de transacciones en distintos sectores, repasar, la verdad que lo bueno
es que en una compañía como la que él desarrolla su actividad profesional, las oportunidades y la actividad en el mundo inmobiliario es muy diverso y, por tanto, seguro que nos va a aportar gran valor en sus intervenciones. Sin más, y sobre todo por no quitar demasiado tiempo, yo lo único que voy a hacer es una introducción o un repaso al entorno macro que nos rodea actualmente en España y sobre todo al entorno financiero, inmobiliario, después de la pandemia, en los momentos en los que estamos, repasar algunas cifras y algunas claves que entiendo que son importantes, y a partir de ahí pues la baraja será repartida y con la naturalidad y apertura que hemos hecho en otras jornadas, pues abrir el turno de intervenciones para que cada uno de los profesionales que están aquí pues puedan dar su opinión y visión sobre el mercado, ¿no? Básicamente, y de lo que hoy tenemos que hablar, condicionado por lo que está ocurriendo en el mundo financiero, sin duda los cambios o el cambio en la política monetaria que los bancos centrales tienen que poner en marcha o han tenido que poner en marcha después de la clara vuelta de la inflación a niveles que ya incomodaban la gestión de política monetaria, pues evidentemente condiciona en gran medida a un sector como el sector inmobiliario. El dilema que plantean los bancos centrales, lógicamente, es interrumpir el apoyo al crecimiento económico necesario con el impacto de la pandemia y volver a poner en marcha políticas monetarias algo menos laxas para tratar de contener una variable que de hecho al sector inmobiliario está afectando. Hablaremos de una de las partes, yo creo que es relevante, los costes. Los costes de construcción en algunas materias primas fundamentales pues han crecido 50 o 60% el último año, y eso hace que se convierta, y no es por comenzar con temas negativos, pero una de las amenazas serias a tener en consideración en el sector inmobiliario, porque es algo que parece que no tiende a desaparecer de forma inmediata. Por tanto, hablamos de una nueva recalibración de la política monetaria que básicamente va a acometerse a través de una revisión de la estructura de tipos de interés de intervención de los bancos centrales y una redefinición de los programas de compra de activos que habían venido implementando los principales bancos centrales del mundo para favorecer la existencia de liquidez y favorecer el crédito en los mercados. Ese crédito ha estado ahí y ha permitido que los tipos de interés hayan bajado, y esto lógicamente ha sido uno de los grandes catalizadores, y me da la sensación, y ahora lo podremos corroborar, que si el residencial está teniendo o está viviendo la dulzura del momento actual, en gran medida responde a la situación de tipos de interés bajo que permite una financiación que posiblemente, hablando de hipotecas a tipo fijo, seguramente las que hoy se pueden conseguir en España serán los tipos más bajos que nos vamos a encontrar en muchos años. Es decir, da la sensación que se inicia una nueva fase de crecimiento de tipos de interés, y quien se quiere hipotecar a tipo de interés fijo posiblemente ya va tarde, porque seguramente el inicio de reversión de esa tendencia ya ha tenido lugar. Desde AFI, y yo como responsable del área de Analytics de AFI, también quisiera compartir las previsiones que en la casa se están haciendo sobre el crecimiento previsto en la economía española. En concreto, nuestro servicio de estudios prevé un crecimiento del PIB para este año del 4%, en línea con el consenso. También destacar que hay casas, y me gustaría compartir previsiones, ¿no? Hay casas optimistas, más optimistas, como el caso de CBRE, donde ven crecimiento para este año incluso superiores al 5%, es decir, se están barajando ese nivel de crecimiento de la economía española para este año. 2023, sin duda, no vamos a encontrar niveles de crecimiento similares, porque el 2022 todavía está siendo ese horizonte de tiempo en el cual se está recuperando del gran impacto negativo de caída del PIB que vino inducido por la pandemia, ¿no? Para 2023 las previsiones apuntan al 2,5 en consenso. En AFI estamos estimando un crecimiento del 2,7, y en el 2024 apenas estaríamos en torno al 1,7, alineados con el consenso de mercado. No podemos dejar de hablar del IPC, y el IPC en consenso prevé que los precios en España crezcan por encima del 3%. Nosotros en AFI estamos estimando que el impacto de crecimiento interanual del año estaría en torno al 3,5, y una normalización progresiva en el 2023 y 2024 en el 1,6 y 1,7 respectivamente. Hay muchos elementos de duda sobre esa tendencia, sobre todo porque hay inflación de segunda ronda y otros efectos que todavía son nuevos, o por lo menos no estamos acostumbrados, pero desde luego las cautelas son máximas en ese sentido. Sobre todo en la parte de crecimiento económico, cuando nos enfrentamos a un escenario bélico o prebélico, si todavía no sabemos cuál es la situación y cómo se va a dilucidar,
y evidentemente el impacto tanto en la economía como lógicamente en precios no va a ser neutral. Dentro de lo que es el sector inmobiliario, por hacer un repaso y plantear un poco el punto de partida, simplemente destacar que el año 2021 ha sido extraordinario en lo que han sido volúmenes de inversión, destacando el sector del living fundamentalmente, incluso algunos sectores que se habían visto afectados claramente por la pandemia, como ha sido el sector de hoteles. Y de hecho, en los dos sectores, living especialmente y hoteles, han sumado más de la mitad de la inversión que se ha realizado en el año 2021, seguido de oficinas, de industrial y de logístico, que sin duda pues, ha sido una de las estrellas. Básicamente los drivers de las tendencias, el living, como comentaba, no es ajeno a la evolución de los tipos de interés, la recuperación económica, en la parte de hoteles, fundamentalmente después de la criba o del impacto brutal, el tema de reposicionamiento, poner de manifiesto, y también Nafi, recientemente hemos sacado el viernes pasado el informe de tendencias del sector turístico y esperamos que el año 2022 sea un año de recuperación clara. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 15% del PIB español está explicado por el sector turístico y en ese sentido esperamos que la recuperación, que el segmento hotelero sea uno de los beneficiados en el 2022 y 2023. De hecho, aspiracionalmente, lo ideal sería pensar que en el 2022 el sector hotelero va a recuperar al menos un 50 o un 60% de la capacidad que tiene y que se perdió con la pandemia, y eso es lo que perfilan las estimaciones que estamos realizando para el sector. En oficinas es muy particular y yo creo que ahí seguramente pues Gustavo, Andrés nos van a dar referencias, pero hay una reconversión, hablando con grandes players, grandes propietarios de oficinas y de SOCIMIS, convergen todos en la idea de una reconversión en la forma de trabajar y el producto es totalmente diferente al que tradicionalmente ha habido, ¿no? El logístico en expansión y muchos espacios de retail que están abocados a la desaparición, pues posiblemente reconvirtiéndose a un segmento que es el logístico de última milla, que sin duda tendrá un atractivo, seguirá teniendo un atractivo muy importante. Del inmobiliario también destacar, y me gustaría en ese sentido poner de manifiesto lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con los costes de las materias primas, ¿no? Pues básicamente el encarecimiento que ha tenido lugar en los últimos meses, el año pasado, pues ha generado serios problemas, sobre todo a aquellos promotores que tenían un ejercicio presupuestario relativamente optimista, porque no olvidemos que, según datos oficiales, según datos de la Confederación Nacional de Construcción, hablamos de encarecimientos de ciertas materias primas fundamentales, ciertos materiales fundamentales de orden del 68% en piedra, 55% en acero, 52% en hierro, plástico 43%, asfalto 42%, madera 125%. Todo esto al final, en media, ¿cómo ha afectado? Pues impactos en costes en la construcción, en torno a niveles del 25% en media, especialmente en residencia. Obviamente esto, pues hay ciertas estructuras financieras, económicas que no lo permiten y lógicamente, y además esto se traduce en retrasos y en impactos del proceso de proyectos inmobiliarios. Las cifras del 2021 son elocuentes y son espectaculares en cuanto a las transacciones, ¿no? En el 2021 en residencial se terminaron 565.000 viviendas, es un aumento espectacular. Lógicamente hay que ponderar por el embalsamiento de inactividad que se produjo a la luz del COVID y, lógicamente, la recuperación. Pero, en todo caso, sí que se percibe, y ahora pues seguramente muchos de los miembros de la mesa van a poder corroborarlo, un interés y unos proyectos claramente tensados y con expectativas muy importantes. Comunidades que han tenido un comportamiento han destacado por nivel de actividad, Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía, como seguramente pues Walter también nos podrá comentar por proyectos que allí se financian. Y bueno, regiones con mayores aumentos en el número de compraventas, también Rioja, Andalucía, Cantabria, han sido de los más importantes y se ven nichos claramente de actividad en ciertos segmentos y en algunos casos podemos hablar incluso de cierto calentamiento. Muy a largo plazo y quizás con un impacto no tan inmediato, pero que conviene mantener de cerca, es aspectos demográficos. Aspectos demográficos, envejecimiento de la población en España, pues hace vislumbrar que en los próximos años hay ciertos sectores y segmentos donde van a tener demanda o interés claro, ¿no? Y en ese sentido, pensar, y yo creo que esto lo habéis visto recientemente, en el 2030-35, casi 6 millones de hogares van a ser individuales, van a tener una o dos personas de miembros de la unidad familiar. Y lógicamente eso tiene su traducción
en las necesidades y en los proyectos que los inversores realizan, adaptándose lógicamente a lo que la demanda va a exigir en los próximos años. De la parte de oficina, simplemente, y insisto, por hacer un bosquejo de las grandes tendencias, simplemente destacar pues, esas nuevas tendencias que se están promoviendo en la utilización de espacios, la reconversión de los espacios, obviamente, y ya hoy es tautológico el tema de la sostenibilidad, algo que me llama la atención, ¿no? Y es saber que dentro del parque empresarial, el parque empresarial mundial representa aproximadamente el 40% de las emisiones de carbono. Y en ese sentido, tiene todo el sentido del mundo que pues estén llevando a cabo proyectos con un perfil de sostenibilidad absolutamente diferente, y los proyectos que están en el mundo de las oficinas, en el mundo empresarial, pues lógicamente tienen unos drivers que posiblemente hace unos años ni siquiera les prestábamos mayor atención. Y finalmente, tratando de dibujar el mapa general, el sector, como decíamos, hotelero, ha tenido un buen comportamiento en el 2021, da la sensación que en el 2022 va a ser así, ¿no? Estamos trabajando y hay, por supuesto, indicadores adelantados como son reservas de hoteles, incluso se están haciendo cosas más innovadoras. Estamos, de hecho, en AFI trabajando con modelos de Machine Learning basados en datos que provienen de compañías o empresas que se dedican al suministro, al renting de ropa de hoteles, en las cuales pues la mayor parte de los hoteles de cierto nivel o de cierto tamaño más que nivel, pues tienen chips en las toallas, en las sábanas, y la demanda que se está produciendo en ese tipo de productos pues se está mostrando como indicadores adelantados pues una tendencia que es claramente positiva para los próximos meses. De hecho, no en vano, pues las previsiones apuntan a un aumento del incremento de turistas en España en el próximo año, que progresivamente se está produciendo. De hecho, según las previsiones de AFI, estimamos que en el 2022 pues habrán en torno a unos 64 millones de turistas frente a los 19 que hubo en el año 2020 o los 31 millones que hubo en el 2021, y el objetivo es llegar a recuperar en el 2024 los 80 millones de turistas que en el 2018 y en el 2019 llegamos a tener. También no hay que perder de vista que hay competencia a nivel internacional por el turismo, y que en esta ruptura o en este cambio, lógicamente, los competidores han aprovechado para reforzar la oferta turística, y lógicamente España tendrá que hacer esfuerzos en ese sentido. Estamos percibiendo en el tema de hoteles tendencias tecnológicas a la digitalización, el dar un confort básicamente al cliente por muchas vías en su experiencia en hoteles, y justamente las grandes cadenas están trabajando en ese sentido. Bien, pues hay una serie de puntos, pero yo creo que es más interesante que más allá de mi intervención o mi resumen un poco global de todo esto, abramos el turno de intervenciones del resto de expertos del panel, y pedir que, rompiendo baraja, pues por ejemplo Enrique pueda comenzar con la parte de residencial, que yo creo que es uno de los puntos más importantes del sector actual. Bueno, pues buenas tardes, gracias. Yo creo que, como decías, el año ha sido récord en transacciones. Las terminaciones de vivienda han sido también récord de los últimos años, nada que ver lógicamente con los años previos a la crisis, y el mercado residencial pues tiene un cambio significativo, que es que bueno, se ha transformado en objetivo de inversión cuando históricamente pues no era tan visible. Había un volumen importantísimo de actividad, pero más pensar lo que era la promoción inmobiliaria para la venta al comprador final, al propietario, usuario de la vivienda. El desarrollo del mercado alquiler, por cuestiones, decías, demográficas, vamos a llamarlo sociodemográficas, no solo crecimiento de población, un mayor grado de urbanización, movimiento de hogares o creación de hogares en las zonas donde se atrae actividad económica y bueno, pues uno busca poder desarrollarse. Ese movimiento pues lo que hace es generar una necesidad de vivienda que, bueno, pues por cuestiones quizá económicas, no tanto a lo mejor de esfuerzo en la adquisición de la vivienda, que parece que está en niveles dentro de lo que se llamarían o se considerarían niveles sanos a nivel internacional, por debajo del 30-35% de la renta de los hogares. Lo que es cierto es que la adquisición de una vivienda, con los cambios en la política de riesgo de los bancos, pues requiere tener ahorrado
importe de un 20-30% de esa vivienda, que hace que el alquiler, sobre todo en los hogares más jóvenes, pues vaya cobrando mayor peso como régimen, digamos, de tenencia de la vivienda. Los números son difíciles incluso de interpretar. Lamentablemente en el mercado de alquiler todos hablamos de que es un mercado con muchísimo empuje, con muchísima demanda, y los datos desgraciadamente son, bueno, pues escasos. No tenemos cifras exactas de cuántas viviendas hay en alquiler, tenemos aproximaciones, no tenemos cifras exactas de quiénes son los propietarios, ni de cuáles son los precios, ni de cuáles son las condiciones con las que se está contratando. Sé que suena como muy radical esta forma de decirlo, pero la realidad es que mientras que en otros mercados de real estate hay muchísima más claridad de transacciones, pues en el mundo del alquiler estamos todavía haciendo de alguna manera o construyendo esos datos. Se han cerrado muchas operaciones en el mundo build to rent, en construcción, para entregar llave en mano a inversores que quieren hacer una cartera de alquiler. Eso ya es una señal de algo importante, que es no hay producto estabilizado, no hay volumen de producto estabilizado como para el atractivo o el interés que muestran los inversores, y tenemos precios de cómo se está cerrando en build to rent. Nos faltan a lo mejor precios de cómo se cierran volúmenes importantes de carteras estabilizadas. Queremos ir viendo transacciones y de alguna manera tener todo el abanico de mercado. Las perspectivas son muy buenas en el residencial. La Asociación de Promotores tiene expectativas de terminar un volumen de viviendas muy superior al que se ha terminado en el año 21, durante este año 22. Probablemente una parte significativa vaya al alquiler. También es verdad que la venta pura, la venta tradicional, compite con el alquiler. Hay demanda de reposición. Hablaba Roberto de demanda estancada. Pues se compite, digamos, por los dos usos. Pero en el mundo living hay potencial importante en segmentos de lo que antes llamamos alternatives, como si fuese una categoría así un poco un desastre, y que van cobrando su identidad como una categoría diferenciada, el student housing, el senior housing, incluso con, bueno, pues con alguna variedad dentro del mundo del alojamiento para mayores, no solo los care homes, lo que es las residencias asistidas tradicionales, sino también con inversores mirando ya para hacer pues senior living, lo que es vivienda sin esas necesidades de asistencia para colectivos mayores. Pero es un año con expectativas muy positivas en volumen. Yo creo que se terminarán de recuperar niveles de precio. En volúmenes ya están recuperados, y en número de transacciones y en inversión. Se recuperarán niveles pre-COVID en precios en la mayor parte de mercados, y bueno, pues será otro año muy interesante como ha sido el 21. Pues muchas gracias, Enrique. Lógicamente, con esas expectativas, seguramente los fondos de inversión nacionales e internacionales se están poniendo foco, y ahí le pedí a Walter que nos diga un poquito justamente los fondos que desde Ibero Capital se están gestionando y se están financiando proyectos inmobiliarios, donde está encontrando focos de interés desde el punto de vista de tipología de productos, zonas geográficas y bueno, condiciones de financiación, en un contexto en el cual, con tipos de interés cambiantes por parte de los bancos centrales, el papel que van a desempeñar este tipo de fondos. Pues, gracias, Roberto. Pues efectivamente, después de oírte a ti y oír a Enrique, pues ya poco queda por decir sobre cuáles son los fundamentales del sector residencial, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos en este mercado pensamos que los fundamentales son relativamente sólidos. Las tasas de esfuerzo en la compra no son exageradas, el endeudamiento de las familias no es exagerado, el empleo creciendo, la economía creciendo a buen ritmo, recuperándose todo de los efectos de la pandemia, y además están apareciendo nuevas variantes de vivienda, ¿no?, que explicaba Enrique. O sea, la vivienda ya no es la vivienda de siempre, tiene muchas variantes, que hace que la vivienda sea un producto específico para determinado tipo de demanda. Existe la vivienda para el alquiler, existe
la vivienda para los hogares con pocas personas, existe la vivienda para las personas de determinada edad y que son productos con una concepción diferente, aparte de los factores de sostenibilidad que se van incorporando a marchas forzadas a todos los proyectos, ¿no? A todo esto se le une que es un sector que ha ido perdiendo financiación bancaria, ¿no? O sea, es una actividad económica de un grandísimo tamaño, pero que se ha ido desbancarizando por diversas razones, ¿no? Que tienen su origen en la gran crisis financiera que se inició en el 2008, ¿no? Pues la regulación bancaria ha llevado a ser mucho más prudentes en la concesión del préstamo promotor. Esto era un producto muy nacional, ¿no? Muy nuestro, esto del préstamo promotor bancario, y esto pues ahora es mucho más selectivo, con unas condiciones muy diferentes de las que se daba antaño, y eso abre unos grandes huecos de financiación, ¿no? Unos grandes huecos de necesidad de capital, porque no todos los proyectos viables ni todos los proyectos buenos son capaces de atraer esa financiación bancaria, o si son capaces de atraer esa financiación bancaria, la estructura de la financiación bancaria no es suficiente para satisfacer las necesidades del promotor, ¿no? Entonces ahí se abre un camino de intervención de los fondos de deuda. Los fondos de deuda vienen a llenar ese hueco. El fondo de deuda, o sea, muy rara vez competimos con un banco. Lo que hacemos es intentar financiar proyectos que son viables y que son rentables, y que a lo mejor por su situación o por la tipología del activo o por un problema de microubicación o por alguna dificultad de otro tipo, pues no tiene acceso tan claro a la financiación bancaria. El capital, o sea, la financiación alternativa es además un poco distinta de la financiación bancaria, y por algunos de sus elementos diluye un poco la diferencia entre los recursos propios y la deuda. Muchas veces esta deuda es casi de tipo híbrido, ¿no? Entonces, al ser de tipo híbrido, con los correspondientes retornos, pues también es capaz de entrar mucho más en profundidad en la estructura de capital de lo que hacía la financiación bancaria tradicional. Y con esa dilución de lo que son los límites entre el capital propio y la deuda, pues los fondos de financiación alternativa no solo hacemos deuda, sino que aportamos también equity o capital propio en algunas de las operaciones, cuando así lo requiere la estructura de capital, ¿no? Yo creo que es un sector en claro crecimiento. Yo no veo que ese proceso de desbancarización que estamos viviendo vaya a remitir o se vaya a revertir, todo lo contrario. Lo que pinta es que se va a profundizar en esa brecha, y que cada vez habrá más hueco a la financiación alternativa. Si combinamos esa retirada o esa parcial desbancarización, la combinamos con una mayor actividad promotora, como decía Enrique, pues las viviendas terminadas y también las viviendas iniciadas, aunque no se puede ni comparar con las cifras que teníamos antes de la crisis, pues sí que va cogiendo un cierto ritmillo y unas ciertas tasas de crecimiento, lo cual abre un campo y un volumen de financiación muchísimo mayor del que había. Por otro lado, con el paso de los años, los fondos de financiación alternativa han ido creciendo mucho en tamaño, muchísimo. Hay muchísima liquidez en el sistema por los factores macro y monetarios que ha estado comentando Roberto con tanto detalle y tanto acierto.
y esa liquidez que hay en el sistema pues se ha entregado a los actores que gestionan inversiones, ¿no? Todos estos fondos de inversión. Y eso quiere decir también que el tamaño medio de la inversión que buscan los fondos es mayor, va siendo mayor, ¿no? Eso vuelve a generar otra situación de discriminación en la que a veces algunos proyectos que son viables y rentables pues pueden quedarse sin financiación por razón de tamaño o incluso de ubicación en algunos casos. Todo esto que venimos comentando es aplicable exactamente igual al mundo del Build to Rent, o sea, de la promoción para el alquiler, y yo creo que es en un contexto generalizado de modernización de la actividad promotora por una parte, la modernización, la sofisticación del producto que se le entrega al inversor o al usuario final, más de una modernización de la estructura del mercado de financiación que tenemos en España. Yo creo que en conjunto y en resumen es un proceso imparable y bastante positivo en general para nuestra comunidad. Muchas gracias, Walter. Bueno, justamente completando un poco todo lo que apunta Walter y las tendencias que los inversores están realizando de la vertiente internacional en España. Si alguien ha tenido contacto con inversores internacionales, pues sin duda ha sido Evan, ¿no? Evan es un legendario, yo diría, de los primeros RICs que pusieron la bandera roja en España, y bueno, la verdad que seguro que por todo lo que ha vivido, lo que ha pasado y lo que conoce el sector, nos podrá dar la opinión, las tendencias del sector, el mundo de la valoración, hacia dónde vamos. Los inversores internacionales se rigen a la hora de llevar a cabo las inversiones. Es raro que no haya una RICS dando vueltas por ahí, ¿no? Que conviven en nuestro caso con las tasaciones ECO, pero justamente esas valoraciones son las que en última instancia les sirven de referencia para a los inversores tomar la decisión sobre hacia dónde dirigir los fondos. Y ahí Evan, pues por tener esa primera línea de contacto con todos ellos, también seguro nos puede dar una idea, no solo del sector residencial, sino de todos los sectores, tal como lo ves en esa vertiente más internacional. Yeah, por supuesto. Yo voy a ampliarlo un poco y por eso corrigiéndome, no corrigiendo el español, pero lo que voy diciendo. Pero yo creo que si miramos, como Roberto ha dicho, el volumen de inversión aquí en España, yo voy a decir una cosa que no sé si vais a estar de acuerdo, pero yo creo que si hubiésemos tenido el año pasado 2 veces más de oportunidades de inversión, habrá capital y habrá financiación para todo lo que quieras. Entonces, el sector inmobiliario tiene potencial de crecer casi ilimitado, ¿sabes? Gustavo ¿sabes? Sus bolsillos están llenos de billetes allí, ¿sabes? Bueno, no de sus inversores, pero bueno. Y entonces hay mucho dinero y lo que ese dinero busca es oportunidades de inversión. Y casi ilimitado y en muchos sectores. Lo que veo también, por supuesto, el presión de invertir, como Roberto ha comentado, el IPC, yo miro más, no tengo todas las estadísticas, pero yo miro más el IPC en Estados Unidos o en otros mercados, porque cuando yo veo que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un gran porcentaje de IPC, es que lo que yo veo es que este es capital que va a venir aquí a España. Entonces, en todos los sectores yo veo que hay un gran avalanche de dinero que está aquí y que está por venir, y el reto del sector es diseñar proyectos que pueden aprovechar de este dinero. Por supuesto, además, y habrá fondos disponibles, pero el cambio energético que habrá en España y proyectos que cumplen con, o empresas que cumplen con grandes o los criterios más exigentes de ESG van a captar aún más capital, y lo que nosotros como sector lo que tenemos que hacer es diseñar y hacer proyectos interesantes para ellos, para que se puedan venir y invertir en España. Yo siempre cuando hablo digo, yo no soy español, ¿vale? Pero amo España y yo quiero que todos trabajemos juntos para captar todo este capital, y yo creo que va a venir.
Lo que yo veo aquí, porque con todo este dinero veo, no estoy formando valoraciones actualmente, entonces veo el mercado sólido y competencial. Es cierto que el coste de financiación, como Roberto y Walter ha comentado más o menos, es que los costes de financiación pueden aumentar un poco, pero creo que van a ser todavía competitivos para permitir proyectos de construcción en el sector inmobiliario. Pero lo que yo veo cuando pensamos de oportunidades, es cierto logística, hay grandes fondos que llevan muchos años y hay nuevos fondos viniendo para invertir en logística. Y en PRS, residencias de estudiantes ya no es alternativa, es un sector consolidado. Por supuesto, oficinas, hoteles ha despertado y está cogiendo mucho interés. Y hay muchos guiris vienen aquí para ir de vacaciones, ¿sabes? Si algún guiri va a venir aquí, pon mucho crema protector solar porque él pega el sol mucho. Pero primero lo que yo veo en todo eso, en oportunidades, yo veo varias grandes tendencias. Yo creo que el sector hotelero es un indicador en eso. Y lo que para mí, cuando el título aquí, 2022 un año de oportunidades, yo diría 2022, 2023 años de oportunidades. Y el gran, se dice, elefante en la sala, the big elephant in the room, para mí es el sector de retail. Yo lo veo claro que una vez que vamos saliendo de la pandemia, que la gente con teletrabajo tiene más tiempo libre, como he dicho, hay más extranjeros, guiris viniendo aquí de vacaciones, entonces habrá más necesidad de aportar proyectos de ocio. Entonces yo no quiero decir que el retail va a ser lo mismo que antes de la pandemia o antes de venta en comercio online por internet, pero yo creo que en los próximos años habrá una gran conversión de retail, a lo mejor del logística de último día o más ocio, más actividades, más elementos de ocio en lugar de puro retail. Pero lo que yo veo es que habrá una gran oportunidad en retail y habrá que enfocar en eso. Y cuando miramos los tipos de rentabilidades que se pueden conseguir en retail o ocio y los costes de financiación, la diferencial es muy importante con oportunidades de crecer. Entonces, no sé, yo soy muy optimista, a lo mejor soy tonto, bueno, no sé, vosotros podéis decir, pero yo creo que hay muchas oportunidades en el sector inmobiliario y yo creo que en los próximos 2 años, yo creo que vamos a ver un Phoenix saliendo de las cenizas, que es el sector de retail. Eso es mi visión un poco, y creo que todo el mundo aquí puede conceder que el sector, los profesionales del sector están hasta arriba, buscando como cabras para encontrar oportunidades de inversión, y espero que salgan los próximos años. Muchas gracias, Evan. Gustavo, por la parte de inversores internacionales, seguro que nos puedes contar qué es lo que están haciendo en el ámbito logístico, oficinas, los ámbitos donde vosotros sois activos, cuáles son las tendencias que estáis percibiendo y oportunidades que percibís para los próximos meses. Muchas gracias. La verdad que nosotros tenemos la suerte de tener, como ha dicho mucha gente, comentaba Evan, mucho dinero disponible, ¿no? Desgraciadamente no está en mis bolsillos y está en los fondos, pero ahora que la cantidad de capital es ingente y el interés por el inmobiliario, bueno, está más que demostrado, ¿no? De nuevo, la suerte que yo tengo es que vemos prácticamente todos los sectores, ¿no? Somos agnostic sector, ¿no? Que le gustan decir mucho a los ingleses, aunque como dices, pues quizá nuestro mayor foco de interés está en el residencial en alquiler. Comentaba Enrique igual que es que además se necesita, ¿no? No existe parque de alquiler residencial en España, o el que existe pues no está profesionalizado, está en manos de privados por lo general y era cuestión de tiempo, ¿no? Que los grandes promotores, pues tanto nacionales como internacionales, nos pusiésemos a construir entre todos el parque, ¿no? El logístico, siempre digo, o me gusta decir que era el sabor del mes, ¿no? Que bueno, lleva siendo el sabor del mes pues por los últimos 18 meses a lo mejor, ¿no?
¿Y por qué? Pues porque al final el país necesita estar dotado de unas mejores infraestructuras para el comercio electrónico, el e-commerce, todo lo que tenga que ver con la distribución, está cambiando muchísimo y el stock que había en este país pues no estaba preparado para ello, ¿no? Estamos viendo una actividad brutal, como comentabais antes, pues la ingente cantidad de capital unida al producto que hay, que tiende a ser relativamente escaso, hace que nos vayamos un paso antes en la cadena de valor, ¿no? y estemos comprando proyectos llave en mano, proyectos que a día de hoy son un suelo, pero no estamos ni esperando ni siquiera que esté terminado. Lo que hacemos es un acuerdo con el promotor, con el dueño del suelo para adquirirle ese producto una vez que esté terminado, pero el acuerdo lo hacemos hoy, ¿no? Pues alquilado puede estar ser con riesgo comercial, pero ya os digo que prácticamente no está habiendo distinción, ¿no? A la hora de cuando se están cerrando las operaciones, que estamos viendo que se están cerrando en una rentabilidad de récord, ¿no? En este sector que ha pasado pues, de estar en niveles del 6-7% ahora pues, no sé, 4 o 5 años a estar ya por debajo del 4%, ¿no? Y eso responde a la cantidad de capital que ha cambiado, pues, por ejemplo, del sector oficinas, que era el sector un poco estrella, ¿no? Dentro del inmobiliario tradicional, de fondos en la parte institucional. El sector oficinas lleva 2 años prácticamente parado, pues ese capital se ha movido al logístico, ¿no? Lo que hace que en oficinas pues, haya habido oportunidades durante estos años. Comentabas antes que el volumen de inversión del año pasado en oficinas fue muy bueno, después de que en el 20 desde luego no lo fuese tanto. El interés existe, simplemente había mucha incertidumbre en su momento a la hora de hacer un underwriting de un proyecto de oficinas, pues era un poco complicado, ¿no? Ahora sí que estamos viendo que ya hay una serie de tendencias, ya el trabajador te está demandando una serie de cosas y se están empezando a adaptar los espacios, vuelve la demanda y una vez que va la demanda, la inversión va detrás. Con lo cual nosotros estos años hemos estado viendo quizá un producto más core, ¿no? más poco riesgo, ¿no? Al final no dejamos de ser alemanes, el alemán por lo general es un poco averso al riesgo y sobre todo es verdad que los inversores que hay detrás pues son fondos de pensiones aseguradoras que lo que quieren es un cash flow muy estable y a largo plazo, ¿no? Con lo cual pues todo eran operaciones, si me apuráis, y además los que sois inmobiliarios estáis recordando pues, un poco aburridas, ¿no? Donde pues, tú tienes tu cash flow a largo plazo y te proteges un poco contra el IPC, que efectivamente es hoy en día está muy de moda por desgracia, pero lo que sí que estamos viendo es que ya hay inversor institucional que está entrando en los proyectos más pues, de valor añadido, ¿no? Y de transformar un edificio en el centro de Madrid en un edificio de oficinas clase A, que es efectivamente también lo que te está demandando los trabajadores, al final el que utiliza ese espacio, ¿no? En cuanto al retail, yo estoy de acuerdo con lo que decía Evan. El retail a día de hoy es una oportunidad. Es verdad que pues hay que distinguir un poco el producto que quizá es más del gusto alemán. Volvemos otra vez al contrato a largo plazo, ¿no? Los supermercados, que ha habido muchas transacciones. El centro comercial quizá todavía da un pelín de miedo, entre comillas, pero va a haber muchas oportunidades porque al final habrá que pasar quizá más de la moda al ocio, ofrecer experiencias, ofrecer otro tipo de cosas, pero somos, y mucho más en este país, ¿no? En este país nos gusta estar en la calle, nos gusta salir, nos gusta comprar, y los que vienen aquí entendemos que quieren hacer lo mismo, ¿no? Con lo cual, yo desde luego también veo mucha oportunidad allí. Y alternativos, por supuestísimo. Ha sido el año estos 2 últimos años, quizá el año de las residencias de estudiantes. Yo creo que este año y el que viene van a ser más el de los senior, ¿no? Senior housing. España, para bien o para mal, pues tenemos un clima maravilloso, una comida estupenda y todo el mundo está deseando retirarse y venirse a España, ¿no? Con lo cual va a haber cada vez más proyectos y va a haber sobre todo mejor hechos, no más profesionalizados. Y ¿qué más os...? La parte hotelera, quizás la que menos controlo yo, y de hecho se está un poco viendo qué se hace, ¿no? qué hacer. Sí que nos gusta mucho el sector quizá más medio bajo, que está un pelín
olvidado, ¿no? Todo el mundo está ahora mismo pues, con las 5 estrellas, ¿no? Y todas las grandes marcas, pero quizá hay una tipología de producto del viajero más joven, más millennial, que quiere ir al centro de la ciudad, que quiere tener experiencias y que va más a hostels, a la antigua pensión o al antiguo hostal, bien ubicado, pero bien conectado, moderno, limpio, y pues el sector del hostel, ¿no? Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es el glamping, ¿no? Que es el camping con glamour. No sé si puede tener camping y glamour, pero efectivamente hay mucha gente y unos fondos que están invirtiendo en ese subsector, ¿no? Y luego, por último, ya para terminar, quizá sectores que todavía no hemos visto mucha actividad. El educacional, es decir, todo tiene que ver con colegios, universidades, tanto públicas como privadas. El life science, ¿no? que está también tan de moda hoy en día y por desgracia. Con lo cual hay una parte todavía de algunos subsectores que no han llegado o que no están un poco en boca de todos y que seguramente llegarán porque, y termino con lo que empecé, la cantidad de capital que hay es ingente, hay que colocarlo y es una manera que tiene también el inversor de proteger su dinero a largo plazo, ¿no? y sobre todo contra la inflación tan alta que tenemos hoy en día. Genial. Muchas gracias, Gustavo, muy interesante. Muchas gracias. Fenómeno. Pues Andrés, aparte de preguntarte qué ha pasado con la casa de Cristiano en la finca. Ahí sigue. La tiene Georgina, ¿no? Sí. Pues nada, pedirte que nos cuentes desde la finca Global Asset que estáis haciendo, no solo en la parte residencial de alto standing, sino en la parte también de oficinas, hoteles, todo lo que estáis viendo. Pues bueno, la parte, si quieres empiezo con Cristiano Ronaldo. Nada, en la parte residencial de lujo, yo creo que ha habido, y todos lo sabéis, en los últimos años, un estallido del residencial de lujo en Madrid. Quizá Madrid era una ciudad un poco olvidada dentro del segmento de inversión europeo, en el segmento residencial de lujo. Había ciudades, capitales europeas como Londres y París, que desde hace años Londres, sobre todo con el no residente procedente de India, Pakistán, etcétera, aparte de que es una ciudad donde van todos los destinos del mundo, pero fundamentalmente basada en esos destinos que ya había eclosionado y por todo lo que tiene que ver con la City en Londres desde hace muchísimos años. París, con todo el ciudadano, sobre todo procedente de todo lo que tiene que ver con Emiratos Árabes, etcétera. Y España pues está teniendo su particular oasis con todo el dinero que proviene ya desde hace varios años de Latinoamérica, especialmente provocado o en parte provocado por los populismos que están surgiendo en Latinoamérica y que hace que los family office, los fondos se deriven por un lado con una idea de diversificar moneda para tener una parte en euros y por otro lado pues como sitio refugio, pues llevarlo a Europa y concretamente dentro de Europa, pues un país que les es muy afín, que es España, y dentro de España, pues lógicamente Madrid, ¿no? Entonces, concretamente, pues en la finca nosotros sí hemos, los últimos años, pues han sido espectaculares. Aquí, últimamente que hemos invertido algo en Gran Vía, y con capital alemán, pues si cuando tienes las conversaciones y los pitch con ellos, pues su tesis, y os la cuento porque a veces desde dentro pues no es tan evidente, ¿no? Pero mira, en Alemania, pues en cualquier ciudad prácticamente ya de Alemania, como puede ser Frankfurt, Düsseldorf, Múnich, etcétera, por debajo de 8.000 euros dentro de lo que es casco ciudad, ya no hay nada. Y eso es la tesis que manejamos nosotros dentro del residencial como motivación de invertir en España. En Madrid la tendencia debería ser paralela o muy análoga a lo que ha ocurrido en Alemania. Y es verdad que eso se está produciendo en Madrid. Pues cuando hablo con colegas y con compañeros de trabajo y Enrique probablemente lo conozca mejor que yo, pues es difícil ver en Madrid nada, producto terminado, por debajo de 6.000, 6.500
dentro de M30 producto nuevo. Cuando hace 4 años podíamos estar en, no sé, 4.000. Es decir, que ha habido un rally hacia arriba, que incluso en la pandemia, que todas las tesis era pues que se iba a corregir el precio un 10%, etcétera, pues ha ocurrido todo lo contrario, especialmente en Madrid, ¿no? En lo que tiene que ver con oficinas, nosotros desde la SOCIMI es verdad que llevamos manejando desde pues, todo el periodo pandémico pues, interrogantes, porque sí se están produciendo muchos cambios. No en vano, dentro de M30, hablo del mercado Madrid y Barcelona. En Madrid, dentro de M30, las ocupaciones a día de hoy están todos los edificios en torno al 95%. Las ocupaciones no han sufrido nada. Y las rentas, pues ha ocurrido prácticamente lo mismo que en residencial, incluso llama más la atención porque las rentas se han incrementado y en parte por los contratos indexados a IPC, especialmente este año pues con un IPC del 6%, pues todos los propietarios han aprovechado para cumplir el contrato y llevarlos a IPC, y los propietarios pues no ha habido mucho problema de repercusión. Nosotros teníamos dudas, ¿vamos a poder repercutir a propietarios un 6% de IPC? Pues la realidad es que sí. Es verdad que los contratos que vencen dentro del año vigente pues siempre te preocupa más porque claro, cuando tú llevas un contrato, por mucho IPC que haya por encima de los IRBs, es decir, de las rentas de mercado, pues oye, y tú le estás repercutiendo a un inquilino 18 euros cuando el IRB de la zona está en 16, pues sabes que cuando le toque renovación o se marcha o va a renegociar. Pero dentro de M30, en mercado oficinas, no está sufriendo nada. Caso contrario es el inmueble de oficinas out of Madrid, ¿no? Que se está sufriendo bastante. Es decir, todo lo que es fuera de M30, dentro de los parques empresariales, pues tanto pues en la 1, en la 2, en la 6, todos han sufrido. Nosotros concretamente el Business Park que tenemos allí, pues hemos bajado de estar a 95% en prepandemia, estamos ahora en 85, 86, hemos bajado en torno a 10 puntos, pero no han bajado rentas. En oficina las rentas no han bajado. Ha bajado un poquito ocupación fuera de Madrid, pero las rentas no han bajado. A nivel operativo, ahora mismo las tendencias son 2 en oficinas, principalmente. Uno es todo lo que tiene que ver con flexibilidad, y en flexibilidad, por un lado, flexibilidad ligada a los contratos, es decir, en cuanto a duración, ya los inquilinos rara vez o les cuesta mucho firmar contratos más de 5 años e incluso más de 3 años, ¿no? Entonces, había una tendencia antes del COVID que muchos conocéis, que es todo lo que tiene que ver con el coworking, que era, yo creo, el elemento disruptivo dentro de oficinas, que se paró por COVID, pero es una tendencia que viene a quedarse, sobre todo amparado en plataformas tecnológicas potentes que permiten la flexibilización desde un punto de vista de contrato. Vale, al final, el otro día hablaba con unos colegas y se empieza a hablar de los hoteles, el operador hotelero de las oficinas, ¿no? En su día los hoteles, como sabéis, eran los propietarios los que explotaban los hoteles, y posteriormente salieron las grandes cadenas de operadores que no tienen hoteles, pero que eso es lo que aportan su capacidad de operación. Pues en oficinas esa es una de las tendencias. Ser operador de oficinas, que no es tener ladrillos y alquilarlos a largo plazo y me olvido, ¿no? Como podéis hacer, Patricia, en los últimos años, sino, oye, toda la operación que tiene que ver con el inquilino, con satisfacerle, con el workplace, etcétera, ¿no? Y la segunda bueno, dentro de flexibilidad, como decía, la ligada a los contratos, y por otro lado flexibilidad ligada al uso de los espacios. Hoy día el usuario de la oficina, ¿no? Y no hablo del inquilino, de la empresa que tiene el contrato, sino el trabajador que está en la empresa, lo que está demandando son espacios comunes, espacios donde
que le aporten un valor adicional a lo que es estar en casa. De hecho, yo lo repito mucho en los comités nuestros y los consejos nuestros, que el competidor, el gran competidor ahora no es otros edificios de oficina, nuestro gran competidor es la vivienda, ¿vale? Porque nadie está eternamente pagando una oficina por algo que no usa. Entonces, tenemos que ofrecer a los clientes, y además los usuarios lo demandan, un diferencial que les atraiga y que les motive para ir a la para ir a la oficina, porque lo tienen en casa. El otro día hablaba un inquilino nuestro, me decía, oye, ¿por qué no está viniendo la gente vuestra a la oficina? ¿No? Y me decía, joder, si es que el parking les estamos cobrando 5 euros al día, el menú 11 euros, la gasolina que está a €1,50, otros 5 euros, frente a estar en casa. Es decir, 20 euros te cuesta ir a trabajar frente a estar en casa. Entonces hay que ofrecer a los usuarios de las oficinas atractivos para que vengan, y de esa manera las empresas pues estarán motivadas a pagarte la renta, ¿no? Y la otra tendencia es, que se ha repetido, lo hemos comentado por aquí, es todo aquello que tiene que ver con sostenibilidad. Y además que la sostenibilidad ya es una realidad. Hace 3 años era algo de lo que se hablaba, ahora realmente, lo decía Eva, hoy te financias más barato si tienes certificaciones relativas a sostenibilidad. Además, hay inquilinos o empresas que no pueden ir a un edificio tuyo a no ser que estés certificado, que te lo piden multinacionales americanas. Nosotros hace poco acabamos de alojar a Kellogg's, la multinacional de cereales, y lo tenemos en nuestro edificio porque tenemos BREEAM Excellent. Si no, no pueden ir a un edificio que no tenga ningún tipo de certificado de sostenibilidad o parecido, ¿no? Esto en cuanto a tendencias operativas y a la realidad operativa. Y en cuanto a la inversión de oficinas, pre-COVID, en España estaba alrededor de 4.500 millones de euros aproximadamente la inversión. Yo creo que ahora estamos, pues eso, no 1.000 millones. O parecido, y bueno, es verdad que a medida que la tendencia sea que se demuestre que realmente se empieza a volver a la oficina y que los modelos operativos se van adaptando a las necesidades de los clientes, pues esta inversión irá incrementando, ¿no? Y después, como cosas que preocupan, pero yo creo que esto es análogo a todos los sectores. Uno es el precio de las materias primas, por lo que tiene que ver con refurbishment y promoción de cualquier tipo de activo. Y otro, los tipos de interés, ¿no? Al final, como sabéis, las yields, sobre todo los que están invertidos, al final quieres salir, entras para salir. Entonces, en las yields de salidas, pues los tipos de interés, como sabéis, son directamente proporcionales a las yields de salidas, ¿no? Estamos en oficinas, concretamente el prime, el muy prime, estamos en torno a 3,5. Entonces, el inversor que haya entrado hace 2 años a 3,5, pues veremos cómo están los tipos de interés de aquí a 2 años. Roberto, igual te sabéis mucho más de predecir este tipo de cosas, pero claro, pues a lo mejor te encuentras con salidas del 4,25, no lo sé, veremos, pero eso, como sabéis, va inversamente proporcional al valor del activo, ¿no? Es verdad que las rentas, si siguen aumentando, o si han aumentado, pues bueno, el efecto debería ser un poco neutro. Pero para mí esos son los grandes retos en la parte de inversión. Interesantísimo. Muchas gracias, Andrés. Fenómeno. Pues yo creo que es un poco el repaso y queríamos dejar, lógicamente, un cierto tiempo a preguntas, consultas. Seguro que hay muchas cosas que contar, pero si hay dudas o alguna cuestión que los que estáis aquí o los que están conectados quieran plantear, pues encantado por nuestra parte de atenderlas. Sí, por favor. La financiación bancaria, que es un 2, un 3%, y la financiación alternativa, que es un 15, un 13, un 17, ¿qué hay? Entre la bancaria y la... A nivel de coste, ¿no? A nivel de coste. A nivel de coste. Sí, tu beneficio es ese. Sí. Porque mola hablar de la alternativa, pero coño, no, pues sí. hay que aguantarla. Sí que hay cosas entre medias.
Lo que pasa es que la financiación alternativa es mucho más estricta en relacionar el retorno con el riesgo y el apalancamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la mayoría de los proyectos que tienen un apalancamiento alto o muy alto, el retorno exigido va a ser del tipo que tú dices. Hay otros países que tienen el mercado de financiación muchísimo más desarrollados y donde existe financiación alternativa para el promotor que está en dígito sencillo, es decir, está costando el 7, el 8, el 9. ¿Por qué? Eso por una parte es, bueno, porque tiene una mayor diversidad de inversores y por eso se puede especializar el producto, pero porque también existe un mercado promotor en el que el apalancamiento es mucho más bajo. Y eso aquí en España tenemos menos. No digo que no exista, pero es menos. Las oportunidades de inversión en deuda que vemos nosotros, a lo mejor 1 de cada 10 o incluso 1 de cada 15 es de este estilo y todas las demás son de altísimo apalancamiento. Eso es lo que provoca que, generalizando, se diga que es que la financiación alternativa es muy cara. Mira, la financiación alternativa es muy cara para los proyectos de mucho riesgo y de mucho apalancamiento. Y para los de menos riesgo y menos apalancamiento existen financiaciones alternativas de menor coste. Sí, en la financiación de la promoción, los bancos, digamos que están desincentivados de la financiación promotora, entre otras cosas, porque al liberar las barreras de instalaciones, etcétera, un banco hace una promoción y automáticamente termina la promoción y el resto de bancos entran a aplicar esa promoción y vacían la promoción, a lo cual sienten una desintegración enorme entre lo que es la promoción. Por otro lado, bien has dicho que el 30% pues no hay acceso a ese 30%. Otras cosas, porque los millennials han cambiado, los millennials no tienen los sueldos que teníamos nosotros cuando éramos y han cambiado y eso implica que no tienen ese 30%. El apoyo que podrían tener en familia está desaparecido por la anterior crisis y se encuentran en una situación que se han intentado hacer productos diferentes, como es avales. Sé que Santander hizo un crédito hipotecario donde daba un aval a la familia durante 5 años. Se han intentado hacer alquileres con opción a compra, pero sin embargo existe un nicho de mercado muy importante que es esa parte de los millennials que no pueden acercarse a ese 70%. En financiación alternativa, ¿se está viendo algo o no se está viendo algo? Porque las últimas noticias que he visto es que la banca sí quiere hacer algo al respecto. Parece ser que se está moviendo mucha ahí en ese sector, pero quizás que hay un hueco ahí importante para una financiación alternativa o no lo es. Sí, en el sentido de que conozco un par de proyectos que precisamente pretenden estructurar financiaciones para esa parte del pago del precio de la vivienda que no está financiada. Pero también hay que darse cuenta que esas financiaciones estás financiando prácticamente un tramo de equity. O sea, que esas financiaciones no van a ser regaladas ni baratas, porque también comportan un alto riesgo. Es decir, cuando a alguien le estás financiando el último 30% de la vivienda, en fin, o sea, eso tiene un riesgo de incumplimiento relativamente alto. Y aunque eso selectivamente tiene sentido para animar una demanda pues, que pueda tener el potencial de ser solvente y que quiera acceder a la compra de la vivienda, yo no estoy nada convencido de que eso sea una solución que se deba generalizar, porque el endeudar a una familia joven desde el primer día con el 100% del precio de la vivienda, va a ser para ellos como mínimo emocionante durante bastante tiempo. Entonces, yo creo que el Sí, lo que ocurre, la gran diferencia es que el alquiler, si no
mañana te vas, por decirlo de una manera sencilla, y el deshacer una operación de compra con una hipoteca y con los tamaños de las hipotecas y tal, pues es un poco diferente, ¿no? Esto que te estoy diciendo, además, no es solo opinión mía. Estos productos que están surgiendo, que están ahí en las incubadoras de proyectos y de soluciones financieras, se van a hacer lógicamente con unos criterios muy restrictivos, es decir, no pueden ser soluciones generalizadas para todo el mundo, porque eso, es decir, no olvidemos que hace 10 años, hace más ya, uno de los factores que provocó la crisis financiera inmobiliaria que sufrimos es el altísimo apalancamiento que tenían los compradores y el altísimo porcentaje de hipotecas que se daban con una relación préstamo-valor por encima del 80%. Hoy estamos en una situación sana precisamente por lo contrario. Entonces yo creo que es bueno que esos instrumentos existan, y creo que es bueno además que esos instrumentos los desarrollen los especialistas que son capaces de discriminar quién tiene la capacidad de afrontar eso y quién no. Esto es importante. Y no creo que sea muy buena idea popularizarlo como una solución que debe generalizarse para todo el mundo, como si el primer mandamiento de alguien joven es que tiene que comprar una vivienda. No me parece del todo. Ahí sí, si me dejáis, yo creo que hay, provocando casi con alguna idea, hay un elemento diferencial entre estar pagando una hipoteca y estar pagando un alquiler, que parece un poco curioso, que es el registro de esa capacidad de pago. Estar pagando una hipoteca lo evidencia, porque en caso de que no la impagues estás en un registro negativo. La forma en la que funciona el mercado de alquiler, incluso esa falta de información para tener un registro del mercado, pues hace que no quede ese registro positivo de quien está como inquilino pagador durante unos cuantos años. Quizá una cosa tan simple y aparentemente tan barata como esa podría ayudar al acceso a la financiación, pero la realidad es que hay muchos mercados donde los años que sería necesario ahorrar para poder pagar ese 30% son 12, 15, 18. Por el camino te aburres, necesitas independizarte, aunque el esfuerzo, la carga del alquiler sea equivalente a la de la hipoteca. Bueno, pues si mientras tanto en ese esfuerzo que estás haciendo el valor positivo para acceder a la financiación es un registro positivo de pago, a lo mejor alguien podría pensar en que eso es una medida relativamente barata. Mucho más difícil en un mercado poco institucionalizado, mucho más fácil si los caseros fuesen institucionales y fuese más fácil recopilar esa información, ¿no? Pero sí, hay que darle vueltas porque hace falta acceso a la vivienda y yo creo, comparto con Walter, porque pues bueno, hemos vivido la anterior crisis y hemos vivido de donde salía, y salía de laxitud en la concesión de las operaciones y en excesivo apalancamiento, donde al final pues es que movimientos en el precio de los activos hacía que los préstamos estuviesen, bueno, pues bajo el agua, ¿no? Que debieses más de lo que valía tu garantía. Con esa parte, el riesgo de sistema. Lo que vimos es que un estudio de la Caixa sacó que el 30% de las operaciones que tenían mayor apalancamiento, que llevaban al 100%, eran las instituciones pues justamente en relación con ese tema es que da la casualidad que recién estoy actualmente en conversaciones. Hay un grupo internacional, reasegurador, Arch Group, que es el número 1 en el mundo en reasegurar este tipo de operaciones y tiene clara intención de entrar en España. Estamos comenzando a establecer algunos contactos con la banca para que puedan entrar y ofrecer la cobertura. Es decir, al final que la banca pueda ofrecer el producto y lo que excede a lo que el banco quiere asumir se contrate con cobertura. Lógicamente, traducción, subida de tipo de interés, y esa es una iniciativa privada. Y ahí, como digo, el primer grupo internacional que se dedica a este tipo de operaciones está ahora mismo sondeando la banca en España. Y segundo, hay una iniciativa pública. Hay alguna que otra comunidad
que está prestando o que quiere ofrecer ese servicio. ¿Quién paga la prima? Pues me da la sensación que no lo han pensado o que va a ir en caso de impago, o sea, no hay un pago de prima explícita y en caso de impago pues va a ir contra los presupuestos, ¿no? Contra las cuentas públicas. Pero son políticas sociales que alguna que otra comunidad está poniendo en marcha para asumir el coste de la cobertura de la sobrefinanciación de ese 30% al que te mencionas. O sea que ahora mismo yo creo que ya se están barajando tanto iniciativas privadas como públicas para que eso sí, con el riesgo que eso pueda conllevar, ¿no? A crear cierto tipo de adicciones que pueden resultar peligrosas dentro de lo que es la... Y después hay un factor que efectivamente hoy día el alquiler y la hipoteca, la cuota suena por ahí, y la cuota procedente de la hipoteca son parecidos o incluso en muchos casos es más barato el alquiler la hipoteca, perdón, que el alquiler, pero con potencial previsión de subida de tipos se puede dar la vuelta, es decir, en cuanto te suba un punto el coste de las hipotecas, pues en la hipoteca, no sé, de 250.000 euros, pues ya tienes ahí 2.500 euros más. Es decir, cuando comentabas que, oye, el alquiler frente a la hipoteca, bueno, la situación actual yo creo que es atípica dentro de la historia, no de los últimos 20 años de hipotecas en España, sino de la historia de los últimos 20 años o 50 años en Europa, ¿no? Con lo cual, lo que hemos vivido es algo muy puntual. Pero, claro, una hipoteca te ata a 30 años. Blanca, vamos a hacer como en la subasta de Sotheby's. Te voy a pedir que preguntes el nombre de los que están por ahí conectados. Juan Suez tiene 3 preguntas. Pues dice, ¿cuál puede ser la brecha entre el precio de mercado de un inmueble en Madrid y el valor intrínseco de un activo como valor neto presente de los flujos de cajas a futuro? Cánones de arrendamiento. ¿Cuál es la brecha? Para mí, quiero decir, la actualización de los... Ah, vale. O sea, vamos a ver, entiendo que es una pregunta de valoración. ¿Cuál es la diferencia entre el valor de mercado y el valor presente de los flujos de caja? Bueno, ahí es, en teoría, si el mercado fuese perfecto y estuvimos hablando de vivienda en alquiler, ese es un método de valoración inmobiliaria. Y en teoría, pues las dos cosas deberían converger. Si no convergen es porque seguramente los flujos que estamos proyectando no son flujos o no están acorde a tasas de alquiler de mercado o las tasas de descuento son diferentes. Pero lo que ahí nos preguntan es básicamente un método estándar de valoración. Ahí no sé, Iván, si quieres agregar, que es al final en las viviendas en alquiler por capitalización o por descuento. Lo siento, la pregunta es ¿están sí, ¿qué diferencia? La cotización en la bolsa cuando haces el NAV. No. La diferencia entre el valor de mercado de un activo inmobiliario en Madrid y el descuento de los flujos de caja que ese activo generaría traídos a valor presente, que es método de capitalización. De hecho, la evidencia en transacciones, por ejemplo, en Bilturren, que las primeras, digamos, transacciones veíamos que el comprador llave en mano pagaba un poquitín por debajo de lo que eran los precios de venta minorista. Estamos viendo que ya empatan en muchas transacciones, es decir, que lo que planteaba Roberto, esa perfección de mercado, pues se va produciendo en cuanto hay volúmenes y hay transacciones. Alguien podría vender su promoción a 3.000 euros metro cuadrado si la vendiese hoy y llega un inversor y se la compra llave en mano, le compra la promoción completa para ponerla en alquiler y curiosamente el valor le sale muy cerca de esos 3.000 euros o esos 3.000 euros o 3.050 o 2.950. O sea que no hay mucho arbitraje en cuanto empieza a haber volumen y empieza a haber información. No soy decir, pero es cierto que yo soy de Irlanda y es cierto que en Irlanda que en vendido como un activo de inversión hay un premium, hay diferencia, pero eso se supone que estás captando un bloque entero de viviendas en lugar de comprar una vivienda que hay un premium del mismo activo en un vehículo de inversión. No, y yo creo que sí es verdad que puede haber diferencia en vivienda grande, ¿no? Puede haber un gap ahí entre el capital value en compra
con los flujos descontados provenientes del alquiler, y ahí es verdad que no machea bien. Por eso el producto en rentabilidad se suele diseñar para vivienda pequeña, y ahí machea el capital value, euro metro cuadrado, en venta con el euro metro cuadrado en alquiler. En vivienda grande es donde puede haber gap, ¿no, Enrique? Sí, puede haber ahí, porque es un mercado más estrecho también en cuanto a alquiler. Y no tienes esos... Hombre, lo que parece sugerir la pregunta es que hay un valor intrínseco que es distinto del valor de mercado, que el valor intrínseco ese será inferior. Yo no sé si está apuntando a una cierta sobrevaloración en algunos sitios y en especial en Madrid. Y bueno, pues con lo que estamos comentando todos aquí, pues, si se incorporan las nuevas expectativas de inflación y se incorporan las nuevas expectativas de tipos de interés, pues efectivamente a lo mejor ese valor de mercado se atempera un poquito y convergería más hacia lo que sería un valor más fundamental o más intrínseco si es que fueran distintos, ¿no? Sí, sobre todo si el gap se hubiera producido porque no se han compasado el mercado de compraventa y el mercado de alquiler. Eso es. Pues así. Hace dos preguntas más, las leo, pues están ante una alza significativa de las tasas de interés. ¿No hay un peligro inminente de que haya un colapso en el mercado de pisos nuevos enmarcado en un contexto de bajo crecimiento económico, bajas rentas y alto desempleo? La segunda es, ¿una posible implantación de un impuesto al patrimonio puede ello conducir a una disminución del precio de las viviendas en España? Te digo a las dos, en cuanto a los tipos de interés. El factor que más impacto tiene en la demanda de vivienda nueva es la accesibilidad, la tasa de esfuerzo, según la definición que le da el Banco de España, que es la estadística que manejamos en España, ¿no? Entonces, una subida del tipo de interés produce un mayor esfuerzo. Produce un mayor esfuerzo porque los pagos financieros que tiene que hacer el hogar son mayores y son mayores respecto de sus ingresos. Pero no es tan lineal como parece. O sea, no es un efecto tan directo, ni tiene una elasticidad ni un impacto tan grande. En la medida en que la subida de tipos de interés sea relativamente moderada y partiendo de una situación de equilibrio, de accesibilidad y de tasas de esfuerzo, y esto lo miramos mucho en los fondos y lo pensamos mucho en los fondos, no parece que tenga por qué tener ese impacto, salvo en sitios donde exista ya esa situación de calentón o de sobrevaloración. Sí, sobre todo ahí, Banter, es importante. En la pregunta había implícito una cierta pregunta de ¿se van a quedar viviendas nuevas sin vender? Es que el volumen que se está terminando de obra nueva no da como para pensar en un sobrestock, de una sobreoferta que acabe acumulando otras 600.000 viviendas sin vender. Es que se están produciendo menos viviendas de las que se demandarían casi con la creación de hogares. Hay un punto de solidez en el mercado que no teníamos hace 15 años. Yo creo que pensar en un stock de viviendas que se vayan a terminar y no vayan a encontrar comprador parece muy, muy difícil, por no decir absolutamente imposible. Que haya ajustes y la demanda se suavice un poco hasta que se acompasen pues otras condiciones financieras. Sí, lógicamente las decisiones de compra de vivienda son racionales y llevan tiempo, pero no hay una producción de viviendas a ritmos que no se puedan absorber. Yo creo que ampliando más el sector de inversión más amplio, no sé si alguien ha dicho antes, pero aunque las rentabilidades inmobiliarias están en muchos sectores a mínimos históricos o casi a mínimos históricos, los costes de financiación y el otro referente, el bono del Estado, el spread está casi, aunque las rentabilidades inmobiliarias son mínimos, el spread es casi al máximo de los tiempos, en muchos sectores es el máximo. Hay un potencial que los tipos de interés, o sea, hay margen que los tipos de interés pueden subir sin que haya una subida uno por uno
como Walter ha dicho, una correlación directa en las rentabilidades inmobiliarias, es un poco de buffer. Tengo dos preguntas. La primera es más para Gustavo y Eva, que han hablado del resurgir del país de las cenizas del retail, especialmente del retail refiriéndome a centros comerciales y parques. Habéis comentado que vosotros veis una posible recuperación de este sector mediante dándole más importancia a los operadores de ocio y de restauración. Creo que estos tipos de operadores son precisamente los que más han sufrido durante la pandemia y ahora con estos nuevos IPCs entiendo que la tasa de esfuerzo que tienen que soportar va a seguir incrementando. ¿Cómo veis vosotros una recuperación por parte de estos operadores para que puedan seguir creciendo en este tipo de inmuebles y que se recupere como vosotros notáis? Bueno, yo creo que yo he tirado la piscina y he dicho lo de las... entonces no voy a poner a Gustavo en el lugar difícil. Bueno, la respuesta a corto es que no tengo la respuesta, no tengo el business plan de negocio para hacerlo, pero creo que va a pasar. Pero lo que yo veo también es que yo veo un nuevo capital va a venir a comprar estos activos. Y va a ser, ¿sabes? Los nuevos socios de los propietarios de los edificios van a tener que compartir algo del riesgo con los operadores, o incluso financiar o aportar dinero a la obra de estos nuevos negocios. Y como he dicho, entre la financiación y la rentabilidad van a tener un buen retorno en equity. Y para que sean éxito van a tener que generar algo de su dinero en hacer los operadores exitosos. O lo que pasa en otros, ha pasado en otros ciclos, es que los propios propietarios o compradores, los inversores, ¿sabes? Han montado sus propias empresas operativos o negocios, ¿sabes? Se montan negocios de boleros, eso ha pasado en otros ciclos, no quiero decir que hacen, pero ellos han hecho inquilinos para sus propios activos. Eso es el tipo de cosa que creo que habrá que hacer. Sí, al final aquí hay un perfil de inversor que suele ser un inversor un poco más oportunista, ¿no? Es decir, un año de oportunidades que podríamos llevar un poco con esa oportunidad que hay porque hay un valor que está sufriendo mucho, porque efectivamente por la pandemia, por el comercio online, por el cambio de cómo actuamos frente a la compra, ¿no? Es verdad que hay muchos centros comerciales que están sufriendo y que van a sufrir. Pero hay compradores para eso y muchas veces dices, oye, ¿cómo reposicionas el centro comercial? Primero, porque lo va a comprar por lo general con un descuento importante frente a lo que sería su valor de mercado, a lo mejor en unas condiciones normales o en un entorno en el que no se hubiese penalizado tanto el retail, ¿no? Y claramente van a tener que invertir, es un poco lo que dice Evan, se van a tener que alinear los intereses del propietario con el del operador inquilino, ¿no? Y decir, oye, vía aportación, vía rentas escalonadas, una renta fija variable, una renta fija bajita con rentas variables mucho más altas, ¿no? Lo hemos visto también durante la pandemia, ¿no? Seguro que la mayor parte de los propietarios que tienen locales o centros comerciales pues se tienen que remangar y buscar soluciones muy imaginativas. Desde, bueno, hay mucha gente que ha dicho, oye, pues yo te perdono la renta durante los 3 meses del cierre, pues porque te lo puedes permitir, ¿no? Pero hay otra gente que ha buscado soluciones, pues la dividimos y me la vas pagando en cómodas mensualidades, oye, rompemos el contrato y lo que hacemos temas a esquema variable, hay que alinear intereses y un poco, lógicamente, ayudarles. Y ayudarles es con inversión, ¿no? Al final hay aportaciones, TIs, carencias, etcétera, etcétera. Segunda pregunta, más para Andrés, que ha hecho más hincapié en el sector de oficinas. Hemos visto que durante la pandemia, tanto rentas como ocupaciones se han mantenido bastante bien dentro de las rentas, pero también hemos visto que han aumentado bastante, como comentaban, las ocupaciones en la periferia. Has dicho que las rentas de la periferia
se han mantenido y sin embargo han aumentado las desocupaciones. Entonces, ¿cómo ves tú una recuperación de estas ocupaciones, si van a pasar por una bajada en rentas, si simplemente este parque, estos metros cuadrados de oficinas de periferia van a quedar obsoletos? Pues mira, mi opinión es que habrá edificios que quedan obsoletos y esto quiere decir que ya está pasando, ya ha pasado. Os vais por la Nacional, por la 6 y hay mucho edificio obsoleto. Entonces, si no inviertes, el edificio acaba quedando obsoleto, ¿no? Y las desocupaciones sostenidas en el tiempo implican bajadas de rentas. Es decir, nadie mantiene un edificio con desocupación tratando de decir, no, es que lo mío vale como el del Señor de los Anillos, ¿no? Esto es un tesoro y esto son 30 euros un metro cuadrado, pero lo tienes vacío. Nadie aguanta de manera sostenida en el tiempo desocupación sin bajada de rentas. De manera que si tarda más en llegar la recuperación de oficinas de lo que podría ser razonable, que yo creo que para eso todavía queda un poco de tiempo, pues llegarán bajadas de rentas, sin dudas. Y después, será una creo que preguntabas también que cómo pueden sostenerse estos, o cómo pueden competir. ¿Cómo crees que se va a recuperar? Vale. Sí, yo creo que en la periferia, lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que la manera de competir hoy día es a través de tres factores a nivel operativo. Uno, sostenibilidad, porque si no te certificas como sostenible, te dejas una parte del mercado de tus posibles clientes, los dejas ya fuera, ¿no? Y cada vez un porcentaje mayor. El segundo es a través de flexibilidad en los contratos, pero para esto se requiere plataformas tecnológicas, porque si tú le dices a un señor, no, es que te voy a facturar a tus empleados y cada día que vengan a la oficina 10 euros por puesto. Necesitas una plataforma tecnológica detrás que soporte eso, que soporte pues la gestión del espacio, de las reservas, del señor que le da el clic, como en el cine con las butaquitas y ha reservado su espacio. Todo eso tiene que tener detrás cómo se factura por detrás, etcétera, etcétera. Entonces necesitas invertir en tecnología, aparte de invertir, todo eso lo tienes que comunicar y tener una plataforma donde lo anuncies y vendas el valor de lo que tienes, etcétera. Y como tercer punto, flexibilidad en el uso de los espacios. Necesitas dotarle a los usuarios, pues lo decía antes, de elementos que hagan atractivo ir a la oficina, y de esa manera la empresa, pues si sus empleados les resulta atractivo ir a la oficina, pues querrán estar ahí porque es el sitio donde estar, ¿vale? Si tú organizas, conviertes un business park que ahora está pues haciendo ocupación, tienes la habilidad de convertirlo en un hub de lo que sea tecnológico, donde haces conferencias, donde suceden cosas en ese entorno que le hace atractivo a inquilinos ir allí, pues revertirás la situación. Y si no tienes la habilidad ni la proactividad de hacer cosas, que pasen cosas, que sucedan cosas, que la gente quiera ir a tu business park, primero los inquilinos y detrás la empresa, pues tú cada vez entrarás en el círculo pernicioso de que como no lo alquilas, no inviertes. Como no inviertes, nadie quiere ir, y al final tienes pues edificios como ocurre. A mí me llama mucho la atención determinados edificios en la Nacional 6 donde ha pasado esto en el pasado, ¿no? Los edificios al final hay que invertir. Pero pues, sí. Disculpe, perdón. No. Pero yo creo que hay otro elemento ahí de los edificios en zonas así, y hemos comentado zonas, usos alternativos, hay temas urbanísticas y, sí. Y hay tramos, hay problemas, sí. Pero hay edificios, no parques empresarios, pero hay edificios medianos, pequeños, que están en zonas que no son de uso oficina, que a lo mejor hay que buscar otro uso. Sí. Y después, también ahora con la pandemia,
hay determinadas empresas pues, que a lo mejor no les gusta estar en una torre, en una de las 4 torres en Castellana, donde tienes que coincidir en un núcleo de ascensores con 100 personas todos los días para subir y bajar, y si no te, pues todo eso hay que venderlo. Y, pues, oye, un parque empresarial, ¿qué cosas tiene dentro de este entorno? Ahora COVID y post-COVID todavía que vamos con cierta precaución, pues que oye, tú llegas con tu coche, aparcas en el garaje y puedes subir por escaleras porque a lo mejor son 3 plantas y no te encuentras con nadie. Es decir, todas estas cosas pues hay que venderlas, pero sobre todo pues hay que invertir y estar muy encima de las tendencias que se van sucediendo para posicionar y estar continuamente posicionando los activos, ¿no? Porque esto ha pasado no solo en oficinas, pero con empresarios y con otros tipos de sectores que uno se sube encima de algo que funcionaba fenomenal y piensas que es que lo haces fenomenal y aparte que tienes edificios estupendos, pero el tiempo va evolucionando y van saliendo nuevas tendencias, va gente que va invirtiendo de otra manera los activos y al cabo de 30 años lo que tú pensabas que estaba subido en una mina de oro, de repente no vale nada y no te has dado cuenta. Por eso hay que estar muy encima de las tendencias y de lo que demandan los inquilinos. Pero efectivamente es un reto esto que dices y sin duda la desocupación sostenida lleva a bajada de rentas, ¿no? Eso está claro. Tú lo que les comentabas antes, que sí que los propietarios de oficinas han podido subir su 6,5% sí. a los inquilinos. Un poco de la respuesta que dais vosotros, Iván y Gustavo, de carencias, incentivos que dais a los operadores de los centros comerciales para mantener la ocupación y poder recuperar los niveles de no en el futuro. Vosotros, bueno, es que no lo sé, ¿cómo veis? ¿Los propietarios han podido subir ese 6,5 a los inquilinos de retail? ¿Se está haciendo eso? ¿No se actualiza IPC? Hay muchos casos. Yo sí que estoy viendo que hay gente que directamente no lo está aplicando. Directamente no se está aplicando porque saben que al final es meter un... Pues si les está llegando el agua por aquí, pues es echarle una tacita más y que ya casi pues que efectivamente no pueden respirar, ¿no? Pero sin embargo en el residencial pues es normal y además yo creo que es un poco también psicológico, ¿no? Lo que dicen, lo que está en un contrato para el público en general, oye, pues es como está en el contrato, hay que cumplirlo sí o sí. Cuando ya entras en un operador especializado, con un inversor especializado, con un propietario especializado, bueno, pues al final tratas de ver un poco más allá y de no quedarte con ese 6% a corto plazo de, oye, es que le quiero subir la renta a 6%, mi business plan va a mejorar porque yo tenía previsto un 3 y le estoy subiendo un 6, ¿no? Pues al final eso puede hacer que en 2 meses se te vaya y ni 3 ni 6, ¿no? Con lo cual sí que se está viendo bastante... Solidaridad queda un poco así como un cursi, ¿no? Pero sí que yo creo que se está un poco intentando ponerse en los pies del que al final lo sufre. Porque es que además, lo que te digo, si ese inquilino se te va, un poco lo que le dice Andrés, el efecto cascada es brutal y cuando un centro comercial se le va el ancla, se le va el Inditex de turno, ¿no? Pues es que después van todos los demás. El efecto llamada es brutal, porque el efecto llamada para cuando te entra un Inditex y todo el mundo va detrás, porque al final genera mucho público, pues lo contrario, ¿no? Y quieras que no, pues hay muchos operadores que a lo mejor se aprovechan un poco también de esta situación, ¿no? En activos donde, bueno, pues no van tan mal y que, oye, pues aprovechando que incluso voy a pasar por Valladolid, voy a intentar que me reduzcan aquí un poquito o que no me actualicen ahí el 6% de IPC, pero vamos, por lo general yo creo que hay un clima de entendimiento y de, oye, intentar ponérselo fácil a tu operador, que es el que al final te paga la renta. Quería haceros una pregunta. No habéis hablado nada del mercado de la rehabilitación. ¿No hay interés por parte de los fondos en financiar mejora del parque de viviendas existente? Sí que lo hay. Lo que pasa es que hay que encontrar, como os decía antes, los fondos, muchos de ellos tienen unos requisitos de tamaño mínimo. También tienen unos recursos
recursos humanos escasos que tienen que dedicar a las distintas operaciones, ¿no? Entonces, necesitaríamos operaciones de tamaño. O sea, yo lo que veo de los fondos es que hay muchísimo interés por ese tipo de operaciones, pero no puedes ir a pequeñas rehabilitaciones de pequeños edificios de uno en uno. Eso simplemente es que no es operativo. ¿Cuál es el tamaño de esas operaciones? Bueno, los fondos ahora en muchas ocasiones están pidiendo tamaños mínimos de 50 millones de euros, o sea que te puedes imaginar. Y cuesta encontrar fondos para operaciones de 10 y 20. O sea, imagínate para importes por debajo de eso, ¿no? Y cuesta encontrar ese producto. Cuesta encontrar ese producto. Cuesta encontrar edificios completos donde se pueda tener el control para una intervención y que puedas alcanzar esos volúmenes, porque muchas veces lo que encuentras es edificios, por decirlo de alguna manera, con múltiples propietarios, o que una parte se vendió, otra la retuvo, y es mucho más difícil de manejar. Había un punto ahí que no mencioné por no aburrir demasiado, pero el tema de los fondos Next Generation es clave, ¿no? Y ahí se va a mover mucho dinero, pero lógicamente eso proviene de las ayudas europeas y sin duda el sector inmobiliario y la rehabilitación en activos inmobiliarios, pues ahí va el flujo de entrada, estamos hablando de unos cuantos miles de millones, ¿no? Entonces, sin duda, ese es uno de los puntales que sí que consideramos va a ser importante, y en absoluto creo que se esté dejando de lado, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un canuto que es ese muy gordo que yo creo que va a cubrir en gran medida las necesidades. Otra cosa ya son cuestiones de proyectos inmobiliarios de activos singulares donde se puedan trabajar, ¿no? Y ahí seguramente nuestro amigo Barba sabrá alguna ocasión, pues lo traeremos, que hay empresas que se dedican a proyectos inmobiliarios singulares de rehabilitación, sobre todo cuando ya, digamos, el espacio en las ciudades comienza a escasear y no queda otra que rehabilitar y reformar zonas enteras, ¿no? Pero sin duda los fondos Next Generation van a ser clave en... Sí, los son muy específicos, son para un tipo de eficiencia energética. Sí, básicamente. Mejoras, sí, sí, relacionadas con sostenibilidad. Se deja mucha inversión. ¿Había más preguntas? Sí. Solo una, pero con mala leche. Entonces nos vamos. ¿En qué no estáis de acuerdo? A mí no me contéis el consenso. ¿En qué no estáis de acuerdo? Porque yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, de que se ha repercutido el IPC. Pero vosotros, ¿en qué no estáis de acuerdo? ¿Qué sabéis? ¿No estar de acuerdo en qué sentido? De lo que habéis comentado. Entre lo que... Oye, ¿dónde no hay consenso en el mercado? Porque vale, hay consenso, puede hablar de consenso, pero lo rico está donde no hay tanto consenso, donde puedes decir, oye, la mediana del mercado no ha repercutido, la media y la mediana no ha repercutido. No, yo fíjate que temas donde puede haber más debate es en retail. En retail ahí yo puedo tener alguna duda. A mí me da la sensación que estructuras retail tipo las del Corte Inglés no se van a sostener en el tiempo. Y no creo que eso vaya a recuperar, y vamos a ver pues empresas de ese calado cambiando su estructura, su canal de comercialización completamente. Otra cosa que eso se convierta en centros logísticos o en otras cosas. Pero yo ahí no soy tan optimista en lo que pueda ser en retail. Sí, yo igual, en el retail. Yo los parques de medianas, si los veo, y el retail lo veo sobre todo en determinadas ciudades fuera de Madrid, donde el retail, el centro comercial de turno, pues como en Badajoz, que tienes el centro comercial El Faro, la frontera de Portugal, y es destino. Todo lo que no sea eso a mí me cuesta también verlo, pero no soy un experto en retail. Ellos sí. Yo experto tampoco soy, lo reconozco, pero es verdad que, es decir, no vale decir, oye, todo el retail se va a recuperar. Pues no, se recuperará el bueno o el dominante, ¿no? El mundo del centro comercial, al final, pues tú tienes al dominante y todos los satélites, muchas veces crecen satélites alrededor para beneficiarse de esa posición del dominante, pero cuando todo va muy bien, ¿no? Cuando todo va muy mal, al final lo que queda precisamente es el dominante, y los satélites pueden pasarlo mucho peor, ¿no? Sí. Igual que en hoteles, ¿no? Yo soy bastante optimista con los hoteles, y hay gente que es súper pesimista. Es decir, al final, el sector hotelero, pues lo comentábamos antes, 80 millones de
de turistas. Hace 2 años España tenía hace 20 años 40 y el ocio el ocio ligado a la experiencia no se telecompra, no se online. No lo compras online, lo quieres vivir tú. ¿Quieres irte a un hotel por la ciudad de turno o por vivir la experiencia del hotel o porque tus hijos quieren ir a la piscina del hotel o lo que sea? Es eso para mí, todo lo que no se compra online pues tiene unas posibilidades tremendas y de hecho si ves las series históricas del gasto en ocio desde que esto se mide desde hace desde 70 años no han hecho más que subir y en los últimos años exponencial. De hecho, las previsiones me parece que para España en el 2030 son 110 millones de turistas en lugar de 80. Yo en el hotel soy súper optimista. Hay mucha gente que es súper pesimista. El problema que ahora estamos volviendo a tener consenso porque en relación a retail, por supuesto hay que ser selectivo, no vale, ¿sabes? Por eso va de todos los sectores. La persona que identifica las oportunidades y descarta lo demás, se pueden tener muy buenos retornos. Por no discriminar a los que están online, no sé si hay alguna pregunta online, por no dejar... Había una, pero creo que está contestada, que era sobre el mercado de las residencias, que iba para Evans como experto, ¿vale? Y luego hay otra pregunta de Juan que dice que qué rentabilidad se debería esperar del alquiler de viviendas. Al final el mercado de alquiler de viviendas no es un único mercado, igual que hemos hablado antes, las yield en los mercados prime pues se han ido comprimiendo y lo que ha habido es una extensión de esa compresión a mercados que no se consideraban tan prime. Muchos inversores no entraban más que en Madrid y Barcelona y probablemente en Madrid y Barcelona buscaban entrar en la propia ciudad y entran con interés, por no decir con alegría, en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y en muchísimas otras ciudades que no se habían planteado. La rentabilidad no se puede poner una única. Nosotros creemos que probablemente en esas zonas prime, pues 3,25 puede ser la rentabilidad, pero claro, proyectos que no sean grandes, que no sean eficientes, que no estén en las mejores ubicaciones, pues cualquier inversor está esperando rentabilidades que pueden ser 50, 75, 100, 125, 150 puntos básicos mayores. Es muy difícil decir la vivienda porque son micromercados. Perfecto. Pues, si no nada más, agradeceros un montón. Agradecer, por supuesto, la participación a Evan, Gustavo, Andrés, Walter, Enrique y también me gustaría a José Manuel Lorite, de DEA Capital, que lamentablemente no ha podido venir hoy. Estaba previsto en el panel, pero justamente estaba metido en una operación importante que seguro en la próxima jornada nos va a contar en detalle y dentro del curso también vamos a tener el privilegio de contar con él. Pues agradecerle también, agradeceros a todos los que habéis tomado la molestia de venir aquí al IEB y a los que estáis conectados y una vez más esperar a todos los alumnos, que los 40 y pico alumnos que el 7 de marzo empiezan el curso, pues allí estaremos para una nueva edición y muchísimas gracias por vuestra asistencia. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes.